recording y voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿A dónde estamos? Permítanme, perdón. Abrí la que no era. Está. Y nos vamos, acá está el lunes 30, que es ahora. Vaya, listo. Ahora sí. Estamos acá. Por favor, solo me confirman que ven la presentación. Sí, link. Ok, bueno, muchas gracias. Primero, eh, vamos a iniciar pues con el tema del parcial. No hay mucho que decir ahí, más que todo pues felicitarlos. La verdad es que salieron bastante bien, ¿verdad? El promedio anduvo sobre 8.50, el promedio general, ¿no? Obviamente hubo gente que sacó un poco más, gente que sacó un poco menos, pero en fin, lo importante es que ninguno reprobó y las notas tanto del parcial como la nota final del primer periodo ya la semana pasada, pues desde la semana pasada está colgada ahí en el aula virtual, ¿verdad? Para aquellos pues que ya ingresaron para verla y si no, pues pueden ingresar a verla. De ahí comentarles, ¿verdad? Si quiero aprovechar, y acá me voy a tomar un minutito, ¿verdad? Del tiempo. Eh, sí quiero aclarar que la apertura o, o, cómo decirlo, el acceso a los parciales no es algo que sea de mi potestad, es decir, yo no tengo ese nivel de toma de decisión, sino que ya es el sistema, ¿verdad? ¿Por qué hago esta aclaración? Y lo hice también con el grupo anterior, porque tanto en los exámenes cortos como en el parcial, muchas veces me escriben y me dicen que si los puedo habilitar, que si les puedo poner una nota o una actividad adicional porque perdieron esa. Es decir, en los exámenes cortos no hay ningún problema. Sin embargo, no hay ningún problema académico. Sin embargo, considero yo que viéndolo desde la parte genérica, si no hay una base, un sustento documental de por qué has perdido el examen, como que sería menospreciar el esfuerzo que los demás han hecho, ¿verdad? Y en el tema de los parciales, pues obviamente, pues no queda, no está en mis manos, insisto, es el mismo sistema y por eso, pues, tanto en las clases como en las indicaciones generales les puse, ¿verdad? Que si por alguna situación no podían hacer el parcial, que tenían que seguir el proceso administrativo correspondiente. No es que no se les va a hacer, ni mucho menos, pero sí es necesario correr ese proceso, ¿verdad? Porque, insisto, no está en mi nivel esa toma de decisión, ¿verdad? De ahí por lo demás, todo súper bien, ¿verdad? Insisto, los felicito y los animo eh, a que continúen, ¿verdad? Siempre buscando ser mejores. Creo que ha quedado más que claro con el parcial que las evaluaciones que yo hago lejos de buscar ser un colador o de quebrarlos como ustedes se expresan. Bueno, yo también así me expresaba cuando estaba estudiando. Lo que busca es ser una herramienta para reforzar los conocimientos que vamos viendo, ¿verdad? Incluso ustedes, si se fijaron en la estructura del parcial, súper clara, súper sencilla, incluso habían preguntas que habían sido retomadas tal cual, copy-paste de sus evaluaciones correspondientes, ¿verdad? Del examen corto 1 y 2. Entonces, sí quiero enfatizar en eso, ¿verdad? Que no vayan a creer o a tener esa concepción que lo que busco es precisamente generar ese colador, sino por el contrario es asegurarme en términos razonables de que primero he logrado expresarme, que ustedes han logrado entenderme y sobre todo que se han quedado con
con esa claridad de idea y de concepto, ¿verdad? Dicho eso, pues ya a partir de este momento iniciamos ya con la unidad 2, que como ustedes pueden ver en pantalla, solo pongo acá mi puntero en pantalla, se titula Política e Historia del Turismo Nacional e Internacional. Es decir, acá vamos a volver a ver, a tener una combinación de elementos históricos con elementos conceptuales e inclusive con elementos coyunturales, porque ya nos vamos a ir acercando a lo que es la aplicación en el territorio, o sea, ya la aplicación material de las diferentes corrientes, de las diferentes escuelas, de los diferentes programas, planes, estrategias, políticas, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con esta parte y esta unidad 2 pues la tenemos estructurada a partir de 5 grandes temas. El primero de ellos, que es el que vamos a desarrollar entre el día de ahora y el día de mañana, que se denomina la alineación del turismo nacional al turismo internacional. Es decir, vamos a hacer un abordaje de cómo se transitó desde la generalidad de las actividades de producción, cómo se transitó de los modelos anteriores hasta el modelo de desarrollo sostenible e inclusive cómo se transita del modelo de desarrollo sostenible al modelo de desarrollo sustentable. Obviamente esta última parte la vamos a dejar descansar sobre lo que es la industria turística, que al final del día es la materia que estamos viendo. Eh, Como les comentaba, este tema lo vamos a desarrollar entre ahora y mañana, y el día miércoles vamos a tener el examen corto que solamente va a ser de este tema, ¿verdad? De lo que veamos ahora y mañana. Luego, la siguiente semana, vamos a iniciar ya con lo que es la cartera de turismo, ¿verdad? Donde vamos a abordar un poco respecto de las instituciones que la conforman, del marco legal que le dieron vida y de las funciones que cada una realiza. Y posteriormente vamos a pasar ya a ver el tema de la gobernanza turística desde la perspectiva de cómo se articula la normativa y los territorios y los actores clave de estos territorios. Obviamente, cuando hablo de territorios me refiero a territorios turísticos, y cuando hablo de actores clave me voy a estar refiriendo precisamente a los diferentes actores que forman parte de la cadena de valor de la industria turística, ¿verdad? Incluyendo los rubros, los sectores y los subsectores que la conforman. Ya más adelante lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Una vez que finalicemos estos dos temas, ahí por el 13, sí, 13, martes 13 de septiembre, vamos a realizar el examen corto número 2, que va a ser respecto de estos dos temas, y posterior a ello, pues desarrollaríamos los últimos dos. Haríamos un análisis, ¿verdad? Desde una perspectiva netamente académica, netamente operativa, de estos 4 programas: Pueblos Vivos, Pueblos Encantadores, Destinos Turísticos Especializados y Surf City. Y finalizaríamos ya con la implementación de estos últimos dos, es decir, de los destinos turísticos especializados y del programa Ancla Surf City, para que al finalizar este tema 4 y 5, que va a ser ahí por finales de septiembre, porque la primera semana de octubre ya tendríamos pues el parcial del segundo registro. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Ampliación de información que tengan o que requieran? ¿O está todo claro? Sí, está todo claro, Lick, gracias. Ok, perfecto. Entonces, dicho eso, así ya se baja, está mala. Dicho eso, vamos a entrar pues ya con lo que es el primer tema, que es la alineación del turismo nacional al turismo internacional, es decir, pasar desde las actividades productivas hasta llegar al desarrollo sostenible, luego al desarrollo sustentable, y estos últimos dos, como les comentaba, los vamos a abordar, desde la perspectiva
perspectiva de la industria turística. Esta primera parte, tanto ahora como mañana, va a ser un nuevo repaso histórico. No significa ni mucho menos que por eso no nos va a servir, al contrario, manejar esta información nos va a facilitar poder entender los temas que a posterior vienen. Pero sí es una parte un poco más histórica, ¿verdad? Y mantengo siempre la misma recomendación. Cualquier duda, cualquier inquietud o ampliación de información que requieran, pues me la hacen saber. Dicho esto, pues ya iniciamos y para ello nos vamos a ubicar en el siglo XVII, XVIII, ahí ¿cómo se llama? Por esa época, que era cuando el mercantilismo, ¿verdad? Era la corriente de pensamiento dominante en ese momento a nivel de productividad, ¿verdad? Era tan dominante que si bien es cierto, se constituía como una corriente económica, sí que tendía, digamos, a dictar los tiempos de las corrientes de pensamiento políticas. No podemos obviar que estas tres esferas, lo social, lo económico y lo político, siempre van jugando entre ellas y se van haciendo pesos y contrapesos. Lo usual es que la parte, digamos, de la corriente o del pensamiento político sea la que establezca los grandes parámetros. Sin embargo, eh, la teoría demuestra que es la parte económica, o mejor dicho, la dinámica de la parte económica, la que en la mayoría de veces te va a dictar o te va a establecer los parámetros a partir de los cuales tú vas a visualizar o vas a conceptualizar desde la perspectiva política. Entonces, en aquel tiempo, el mercantilismo, ¿verdad?, dominaba la esfera política, ¿verdad? De hecho, de ahí sale pues, el término política económica, que no es lo mismo que economía política, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dependiendo del análisis que se haga. Y ella lo que establecía era que la fortaleza, la robustez, digamos, la sanidad productiva de un país descansaba precisamente en la capacidad de producción que se tenía a partir de la agricultura y de la manufactura. Es decir, todo se medía, perdón, en términos de las dimensiones o qué tan grandes eran las propiedades y qué tanto las explotaban, ¿verdad? De hecho, en aquel momento no existían las categorías de uso de suelo, por ejemplo, que tenemos ahorita, ¿verdad? Y era bien fácil identificarlas, es decir, tú perfectamente veías una parcela y veías la parte que estaba acondicionada única y exclusivamente para la explotación de la agricultura, y en la otra que, si bien es cierto, deriva o proviene siempre de plantas, ¿verdad? Pero estaba más dirigida al tema de la manufactura. Una diferencia, por ejemplo, podrías tener tierras de agricultura de producción de caña de azúcar, de tomate, de lechugas, y con la manufactura, pues el ejemplo estrella, pues es el tema del algodón, ¿verdad? Que se constituye o que se constituía, porque ahora ya tenemos muchas fibras sintéticas que están sustituyéndolo, pero en aquel momento se constituía como la base pues, para la confección de la ropa. Entonces, lo que sucedía era que los recursos naturales se consideraban como, si bien es cierto, perdón, se consideraban como elementos fundamentales, pero no con la concepción o con la idea que tenemos ahorita, sino que en aquel momento eran recursos o elementos fundamentales en cuanto a la productividad, ¿verdad? Es decir, estaba más focalizado en el sentido que si tú tenías una manzana de tierra y le podías meter 30 palos, 40 palos, qué sé yo, de mango, pues se los metías. Lo que interesaba era aprovechar o explotar al máximo el pedazo de tierra que tenías, ¿verdad? Independientemente de si generabas o no generabas presión, si generabas o no generabas carga, si ello implicaba que la tierra se iba a quedar sin nutrientes rápido. Eso era algo, en el mejor de los casos, terciario, ¿verdad? Lo importante era aprovechar hasta el último
último centímetro que tenías para poder producir. Sin embargo, como todo en la vida, todo va cambiando, todo es una evolución, hubo gente o comenzó a surgir gente o movimientos, ¿verdad? De gente que comenzaron a analizar el modelo de explotación y comenzaron a cuestionarse si realmente era el mercantilismo el modelo de gestión productiva o el modelo de productividad idóneo, en términos obviamente de competitividad. Bajo esta línea, pues surgieron, digamos, dos estudiosos, ¿verdad?, de lo que es la política económica. Acá pueden ver el nombre, Petit y Cantillon, y ellos a partir de ese análisis establecieron que definitivamente no solo la tierra podía considerarse como el elemento determinante en cuanto a la capacidad productiva del trabajo. Y a partir de ese análisis que ellos establecieron, pues derivaron de que efectivamente era una combinación, ¿verdad?, entre las herramientas de productividad que tú tenías y la capacidad de productividad del recurso humano. Entonces, ellos, como Petit, como Cantillon, a partir de este planteamiento, a partir de este análisis, al final del día se convirtió en un, valga la redundancia, en un planteamiento o en un análisis transicional. ¿Por qué? Porque se dio justo en el cambio del modelo de gestión productiva o del modelo de productividad mercantilista al caer al de la revolución industrial. Ellos fueron los que establecieron, ¿verdad?, las premisas de que efectivamente industrializando o concatenando la producción, ¿verdad?, de cualquier actividad ibas a generar mayor riqueza en un menor espacio, pero que no estaba determinado por la capacidad de producción del suelo, sino por la capacidad de producción de tu mano de obra, de tus empleados. De hecho, es a partir del análisis de ellos que se comienza a utilizar, imagínate, allá a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿verdad? Justamente de manera paralela con la revolución industrial, el término de recurso humano. Ya a estas alturas, pues del desarrollo social, ya ni siquiera hablamos de recurso humano, y ahora hablamos de talento humano, porque ya tomamos como punto de partida que a ti te contratan para desarrollar una actividad y que en la medida en que vas agarrando o desarrollando o fortaleciendo tu experiencia empírica laboral, produces más en menor tiempo, resuelves más rápido, sabes cómo afrontar los problemas, entonces te vuelves más competitivo. Entonces, eso era lo que ellos planteaban, que efectivamente el crecimiento económico no descansaba en la capacidad productiva de la tierra, sino en la capacidad productiva de tu mano de obra, ¿verdad? Y además de eso, pues ellos también sacaron el tema que ahora es muy común en muchos sectores, lo del tema de los turnos rotativos, ¿verdad? Que hay unos que entran, por poner un ejemplo, a las 8 de la mañana y salen a las 4, de ahí hay otro grupo que entra a las 4 y sale a la medianoche, de ahí hay otro que entra a la medianoche y sale a las 8 de la mañana. Entonces, claro, la gente entra fresca porque ha dormido, porque ha descansado, pero tú los niveles de productividad los mantienes en el tiempo. Produces lo mismo en bastante tiempo. Entonces, era lo que ellos planteaban, ¿verdad? A partir precisamente de esa postura, que, insisto, el crecimiento económico descansaba, perdón, en el recurso humano, en la capacidad de trabajo del recurso humano que tenías. Sin embargo, con todo en la vida, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, efectivamente, eso generó eh, un, un alza en la calidad y en la cantidad eh, de ingresos para las personas, y al tener más ingresos, obviamente aumentaba su poder adquisitivo, y al aumentar su poder adquisitivo mejoraba su calidad de vida, porque es obvio, el que más trabaja más gana.
Entonces, claro, había gente que hacía 2, 3 turnos y se hacía buen dinero a final de mes. El problema de esto es que ya, insisto, como todo está sujeto a análisis, todo está sujeto a evaluaciones, la gente comenzó a ver, en este caso, los gobernantes de los diferentes países comenzaron a hacerse el mismo planteamiento. Ok, entre el mercantilismo y la revolución industrial, sí hay una brecha, sí hemos crecido, ¿verdad? En cantidad y en calidad respecto de las condiciones de vida, pero volvieron a hacerse esa pregunta: ¿cuánto tiempo va a durar ¿cómo se llama? Estos resultados? ¿Cuánto tiempo lo vamos a poder mantener? ¿Cuánto el entorno va a poder soportar esta presión a partir de este ritmo de productividad? 1 año más, 3 años más, 5 años más, 10 años más. O sea, comenzó a surgir ese cuestionamiento, ¿verdad? Y obviamente ese cuestionamiento surgía precisamente porque, haciendo una perspectiva, los gobernantes pues estaban preocupados en el sentido de que si esta gente pierde lo que ha ganado, pues obviamente va a comenzar a reclamar. Entonces, ¿cuánto era que esa prosperidad se iba a mantener? Y fue que se dieron cuenta de que efectivamente te estaba dando una prosperidad, pero te estabas cargando mucho más rápido el medio ambiente, ¿verdad? E inclusive muchísimo más rápido de lo que lo estaba haciendo el mercantilismo. ¿Por qué? Porque el mercantilismo básicamente se basaba en la agricultura y en la manufactura, pero el tema es que la revolución industrial lo que hizo fue precisamente industrializar todos los sistemas productivos: agricultura, ganadería, pesca, minería. O sea, la presión se quintuplicó, se extuplicó. Entonces, los gobernantes, insisto, sobre todo de los países desarrollados, en su mayoría europeos o de Oceanía, comenzaron a hacerse esas preguntas, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, alguna consulta que tengan hasta acá? ¿O está todo bien? Sí, todo bien, Nick. Ok. Todo bien. Entonces, a partir de este cuestionamiento, comenzaron a surgir nuevas teorías. Claro, estas teorías iban buscando eh, generar, por una parte, más crecimiento, pero por otra parte, generar modelos de gestión de desarrollo, es decir, que se pudiesen mantener el mayor tiempo posible funcionando, ¿verdad? Y a partir de todas estas teorías que comenzaron a nacer, se establecieron o se posicionaron tres, ¿verdad? Que las agruparon, que es la teoría o la corriente o la escuela liberal, la conservadora y la ecosocialista. La liberal lo que te establecía, así en síntesis, era de que sí es posible compatibilizar el crecimiento económico con la preservación, inclusive no solo ambiental, sino también social. Es decir, ellos parten del hecho que si el río está ahí es para que se utilice, si los bosques están ahí es para que se utilicen, si la vaca está ahí es para comérsela, ¿verdad? Igual el pollo. Lo que sucede es que lo debes de hacer con racionalidad, es decir, ellos no están en contra, o esta corriente no promulga que tú no consumas nada, sino que lo consumas, que sea con responsabilidad, ¿verdad? En esencia es eso. Y que obviamente al tú consumirlo con responsabilidad, de una manera directa o de una manera indirecta, vas a generar pues precisamente que las empresas productoras relanticen un poco sus niveles de productividad y que le den tiempo a los procesos microbiológicos naturales para que se regenere el medio ambiente o los recursos medioambientales que tú estás explotando.
al final del día, inclusive los liberales te establecen que esa separación que históricamente se hacía entre recursos renovables y no renovables, realmente no existe. Más bien se establece como recursos que son de renovación pronta o recursos que son de renovación prolongada, ¿verdad? Por ejemplo, el agua es digamos, es un recurso natural que su renovación es más rápida que, por ejemplo, la renovación que tiene el oro, por poner un ejemplo. Es decir, cuando tú explotas una mina de oro, una mina de metales en general, de plata, de cobre, de bronce, al final del día genera un impacto que va a tardar 1000 veces más que lo que tarda en regenerarse el río, ¿verdad? El agua del río. ¿Por qué? Porque al final el agua del río pues se ve alimentada por los mismos ciclos invernales, obviamente según la estación y dependiendo pues del continente a donde esté. Por ejemplo, en el caso de nosotros no tenemos estaciones, pues, ¿verdad? O sea, acá no podemos decir que estamos en verano, que estamos en invierno, simple y sencillamente estamos en estación seca o estación lluviosa, ni mucho menos tenemos las estaciones en temporada, perdón, seca o lluviosa, mucho menos tenemos estaciones transicionales, ¿verdad? Como lo son la primavera y el otoño, ¿verdad? Que sí hay en otros países. Entonces, eso es lo que ellos te establecen. Ok, consume, pero consume con calma, consume con prudencia. O sea, no es tampoco que vas a vivir en la envidia, pero ¿para qué te vas a ir a comprar 12 camisas si la semana solo tiene 7 días? Por poner un ejemplo. ¿O para qué te vas a comprar 8, 9, 10 pares de zapatos si al final del día quizás ni vas a tanta reunión y al final solo son 2 pies los que tienes? O sea, mejor cómprate algo bueno, que es lo que ellos promulgan, algo que tú sabes que te va a durar, en lugar de estar compra y compra y compra y compra, que al final lo que hace es generar un impacto y una presión en el entorno a partir de la explotación para la producción. La segunda corriente que tenemos es la de los conservadores o ecológicos, ¿verdad? Que ellos lo que manifiestan o la postura que toman es no, crecimiento cero, o sea, no tengamos hijos hasta que se haya muerto bastante gente para no generar presión en el entorno. No comamos carne de res, no comamos carne de pollo, no comamos ningún tipo de carne porque pobrecitos los animales, alimentémonos solo de verduras. Si se cae un árbol, pues no lo toquen ni lo miren porque si se cayó es porque la naturaleza quiso. Entonces tampoco es así, o sea, siento que es una postura con el respeto a las personas que sean adeptas o que se encuentren a favor de esta escuela o de esta corriente, pero es demasiado in extremis, es decir, si tú tienes una capacidad para mantener hijos, si tú tienes una capacidad mental para educarlos con sensatez, con prudencia, con cierto equilibrio mental y de consumo, no le veo ningún problema. Pero en el fondo es lo que te establecen. Y finalmente la corriente o la escuela ecosocialista lo que te dice es, ok, si puedes producir lo que puedas, ¿verdad? No te andes limitando, no andes escatimando y por el contrario, casi que raya en acaparar, ¿verdad? Entonces, esta última, aunque el nombre, y acá hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el término ecosocialista da eh, a entender como que va a haber un equilibrio o a partir de la ecología se va a beneficiar a la sociedad, no es lo que plantea. Al final el ecosocialismo lo que plantea es que la ecología o el medio ambiente está full al servicio de la sociedad. En parte es cierto, pero tampoco se trata de exprimirlo, pues, ¿verdad? Más pareciese y me atrevería a decir que es un refrito de lo que era el mercantilismo, ¿verdad? Si en una manzana tú puedes meter 80 palos, pues mete los 80 palos, tipo los buses, ¿verdad? Que ahí andan empujando a la gente y quizás el bus es para 52 personas, pero tranquilamente le meten 80, si no es que 100. Entonces, algo así es lo que lleva, es lo que busca el ecosocialismo, ¿verdad? Estas corrientes, cabe mencionar que son corrientes, son escuelas, son posturas
mundiales. Sin embargo, también es cierto que se alimentan en mayor medida de la perspectiva y de la ideología, sobre todo de europeos y del lado de Oceanía, específicamente de Australia, ¿verdad? Ellos son los que han estructurado estas tres corrientes, estas tres escuelas, a partir de la cual se comenzaron a dictar todos los análisis, todas las estrategias, inclusive todas las dinámicas económicas, políticas, sociales y ambientales desde la época en que nacieron, es decir, desde que finalizó, ¿cómo se llama? La revolución industrial hasta nuestros días. Es muy importante aclarar que de estas tres, la que mayor relevancia tuvo, ¿verdad? Y que a mi parecer, en lo personal y en lo profesional, que es la más sensata de las tres, es la liberal. De hecho, de la teoría liberal, pues es de donde nace el término desarrollo sostenible, ¿verdad? Fueron los liberales los que a partir de análisis, a partir de investigaciones, lo fueron planteando, ¿verdad? Y esto, pues, el término se acuñó, ¿verdad? Por medio del informe Brundtland que se hizo a partir de una investigación que los países europeos realizaron precisamente de cara o con miras a generar el mayor tiempo posible la estabilidad y la bonanza para sus nacionales, y se dio pues en el 87. Y este término, esta visión, pues presentó desde aquel momento una característica singular y sin igual, en el sentido de que agarraba los aspectos económicos, sociales, ambientales y los veía como un solo conjunto. Si bien es cierto, cada uno de ellos tú los puedes abordar y presentan sus características y sus particularidades, al momento de analizarlos no generaban una desagregación que implicara una exclusión, sino más bien cuando se desagregaba era para poder analizar de qué manera se podían generar efectos positivos respecto de ¿cómo se llama? Las otras áreas, es decir, si desde el económico se podía mejorar algo para lo social o lo ambiental, o viceversa, si desde lo ambiental se podía generar algo mejor a partir de modelos de gestión, tanto para la economía como para la sociedad, ¿verdad? Y fue tan robusto el planteamiento que se hizo que además de constituirse en un término que no ha perdido vigencia, perdón, a la fecha, sí logró inclusive conceptualizar políticas de gestión sociales, ambientales, económicas, es decir, permitió subir a la palestra de la política mundial precisamente la preocupación y los modelos de generación y de gestión de estos tres entornos, económico, social y ambiental, ¿verdad? Y es tan, ¿cómo decirles? Es tan robusto y es tan, genera un círculo virtuoso tan fuerte, ¿verdad? Que lo puedes aplicar a cualquier actividad productiva. Obviamente, el turismo, como se establece acá al final, no es la excepción. De hecho, de todas las actividades productivas, la que de mejor forma ha logrado permear la definición de desarrollo sostenible ha sido precisamente la actividad o la industria turística, ¿verdad? Y es lo que ha permitido también generar esa multidisciplinaridad en la actividad turística que les he comentado desde el principio. Cuando tú desarrollas un modelo de gestión, un programa o un proyecto de corte turístico o de naturaleza turística, en ello intervienen sociólogos, psicólogos, políticos, arquitectos, economistas, ambientalistas, diseñadores. O sea, esa posibilidad te la da lo que es el desarrollo sostenible. Y es por ello que generó precisamente esa postura y que, insisto, a la fecha se mantiene. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, ampliación de información que tengan hasta acá? ¿O está todo claro?
todo claro hasta el momento, Lick. Entonces, al final del día, el desarrollo sostenible con este elemento de ser novedoso, con este elemento de que te permite generar acciones productivas responsables y sobre todo multidisciplinares, pues surge la representación que yo creo que todos ya la hemos visto alguna vez, que es esta. Entonces, ¿qué vamos a entender por una actividad productiva sostenible? ¿Qué vamos a entender por una actividad de la industria turística sostenible? Pues va a ser aquella actividad que sea económicamente viable, socialmente equitativa y ecológicamente soportable. Dicho en otras palabras, quiere decir que cuando nosotros estemos generando un planteamiento productivo, sobre todo ustedes que están estudiando relaciones y comercio internacional, deben de tener muy claro estos elementos, porque al final del día incluso los organismos internacionales, los donadores internacionales, es un elemento que toman con mucha importancia y con mucha seriedad. Entonces, los planteamientos que tú hagas siempre deben de encontrarse en este intercepto para poder decir que efectivamente tu modelo de gestión es sostenible, que tu actividad productiva es sostenible, que tu estrategia, tu política, tu plan, tu programa, tu actividad turística es sostenible. Tiene que ser económicamente viable, es decir, que te genere ingresos, que es lo que siempre he manifestado desde que iniciamos la cátedra, ¿verdad? No tiene sentido que tú te sientes que abras un negocio para estar viviendo de la caridad, o sea, obviamente te tiene que generar o te tiene que reportar alguna ganancia. No te digo que en plan que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, pero sí debe de generarte el dinero suficiente para pagar tus obligaciones, para pagar tu planilla y obviamente para pagar tu propio sueldo si eres autónomo, pues, ¿verdad? O si eres independiente y te tienes que generar al menos una pequeña ganancia a partir de la cual tú a futuro vayas pudiendo hacer crecer pues tu negocio, tu oferta turística. Debe de ser socialmente equitativo, es decir, tenemos que tener también un poco de vergüenza, es decir, si vamos a ir a explotar un municipio, un departamento en el cual no vivimos, en el cual no pagamos impuestos locales, pues lo menos es generar condiciones mínimas para que las personas, los pobladores de ese local tengan una fuente de empleo y una fuente de empleo digna y sostenible, ¿no? Y obviamente ecológicamente soportable, es decir, y eso es por pura lógica, o sea, si tú tienes una actividad turística, por ejemplo, de ir a escalar el volcán y no tomas las medidas para cuidarlo, para que la gente no lo ensucie, para que la gente deje de estar arrancando las plantas, va a llegar un momento en que eso ya no va a servir o va a ser feo y ¿qué vas a vender? Vas a haber perdido la fuente a partir de la cual tú generas el ingreso, ¿verdad? Y son cosas que pasan y que muchas veces la gente cree que está lejos de que pase, pero al final del día el tiempo llega y siempre sucede, pues, incluso poniendo ejemplos escandalosos, mucha gente de esta que hace montañismo, que hace turismo de montaña, en los últimos años se ha estado quejando cuando escala el Everest, que ya es tanta gente la que va, es tanta carga la que tiene, que ya eso más parece una montaña, perdón, un basurero más que una montaña, ¿verdad? O sea, bolsas de plástico tiradas, tubos de aire tirados, tiendas de campaña tiradas, o sea, entonces debe de ser ecológicamente soportable. Y para poder cumplir con esos tres requisitos, insisto, debes de mantenerte en este intercepto, que es el punto donde se une la economía, la sociedad y la ecología, y bajo ese justo equilibrio es que tú ya puedes denominar que efectivamente estás promoviendo o generando un modelo de gestión de corte sostenible. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá, chicos, o todo está claro?
Si todo está claro, llegaríamos hasta acá porque la siguiente parte es precisamente el tránsito desde el desarrollo sostenible hacia el desarrollo sustentable. Y parte de ello, pues obviamente, es ver ese paso de por qué nació la cumbre de Río, después por qué se dio la cumbre de Río +5, la cumbre de Río +10, luego la cumbre de Río +20, luego los objetivos del milenio, que fue a partir de la cumbre del milenio, hasta llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no quiero dejarlo cortado, sino que quiero que lo podamos ver de corrido, lo veríamos el día de mañana y con eso estaríamos cerrando este primer acercamiento, ¿verdad? De lo que se constituye del desarrollo normal, ¿verdad? Productivo al desarrollo sostenible desde la perspectiva ya cada vez más de la industria turística, ¿verdad? Y al finalizar este tema, como les decía al principio, es lo que se va a estar evaluando en el examen corto del día miércoles. Así que si no hay más, llegamos hasta acá. No sé si alguien quiere comentar algo antes de finalizar. Ok, entonces si no hay más, llegamos hasta acá. Bueno, muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche.